Bueno, entonces, haciendo un repasito veloz de lo que habíamos visto hoy un poquito más temprano, bueno, mencionamos que es de Mónica Tavares, por favor, si no, creo que... Ahí está, se lo desactivé yo de acá. Bueno, entonces, habíamos visto que teníamos dos hemisferios cerebrales, esos los hemisferios cerebrales, recuerdan que se llamaba telencéfalo, y que esos hemisferios cerebrales estaban separados por la cisura interhemisférica, pero que era una cisura incompleta, porque si separábamos esos hemisferios, en el fondo nos encontrábamos con el cuerpo calloso, que era la principal conexión entre ambos hemisferios. Mencionamos que cada uno de los hemisferios tiene tres caras, externa, interna e inferior. Comentamos que la superficie de cada hemisferio cerebral, lo que llamamos la corteza cerebral, estaba plegada. Cada uno de esos plieguecitos llamábamos circunvoluciones. Y lo que separaba una circunvolución de otra eran las cisuras. Y mencionamos las tres más importantes. Recuerdan la cisura central, que me separaba el lóbulo frontal del parietal. La cisura lateral, esta, que me separaba lóbulo parietal y frontal del que está abajo, que es el temporal, y la parieto-occipital o perpendicular externa, que ahí el nombre me lo dice, me separaba la cisura, perdón, el lóbulo parietal del occipital. Habíamos visto que cada hemisferio se subdividía en 6 lóbulos, los 4 lóbulos clásicos que tienen el mismo nombre del hueso que tienen por encima, eso es lo que les da el nombre, justamente el hueso que tienen por encima. Y los 2 lóbulos accesorios, mencionamos el lóbulo de la ínsula, para eso teníamos que separar, ¿ven? Separar la cisura lateral, y en el fondo encontrábamos este pequeño lóbulo, el más antiguo, el que sobre él se desarrollan después el resto de los lóbulos. Y finalmente el lóbulo límbico. Alguien de ustedes me comentaba, bueno, que algunos textos, bueno, tengan presente que la bibliografía oficial, el profesor titular de la cátedra dijo que era el García Porrero. Hay distintos libros de neuro, pero bueno, si uno tiene que quedarse con uno, el más nuevo, el libro más actualizado, y el que el profesor titular, el doctor Adrián Barceló, dijo que es el texto de elección, bueno, allí figuran, fíjense que dice que tiene 6 lóbulos cada hemisferio cerebral. Entonces, bueno, cuando hay alguna duda, la palabra final vamos a atribuírsela al texto más actualizado de neuro que tenemos, que es el García Porrero. En lo cual, como yo les dije durante mi teórico del mediodía, que estoy completamente de acuerdo. Para mí, el límbico es el 6º lóbulo del cerebro. Bueno, este lóbulo límbico, entonces, formado por esta circunvolución que hoy comentamos, recuerdan, la circunvolución del cíngulo y la circunvolución para-hipocampal, que uno se encuentra en lo que sería justamente la cara interna y cara inferior. Ahí lo tenemos, y ahí cuando gira la imagen es lo que vemos en color naranja, ¿sí? Ahí vemos en color naranja, ya habíamos mencionado, el lóbulo límbico, ¿sí? Eso es un poco lo que vimos hoy. Y hablamos de configuración interna. Recordemos entonces, configuración interna. Acá tenemos un corte horizontal, un corte horizontal. Dijimos que la sustancia gris tenía esta ubicación periférica, la llamada corteza cerebral. Mencionábamos que, recuerden, medía de 2 a 4 milímetros, ubicación periférica, lo mismo que habíamos visto en el cerebelo, con la superficie plegada, ¿sí? En el interior, teníamos sustancia blanca, que habíamos comentado los 3 tipos de fibras que teníamos y vimos varios ejemplos, y en esa sustancia blanca, sumergida en esa sustancia blanca, teníamos núcleos de sustancia gris. Núcleos de sustancia gris que tenemos 2 grandes grupos, los llamados núcleos de la base y el diencéfalo. Así que
Esto es lo que vamos a desarrollar ahora en esta segunda parte de la clase, los núcleos de la base y el diencéfalo. Habíamos hablado que en la corteza cerebral, ¿sí?, teníamos áreas funcionales, fuimos mencionando las más importantes que teníamos, lóbulo por lóbulo, ¿sí? Y vimos que las dos más importantes de todas, las que no me podía olvidar, era el área motora primaria y el área sensitiva primaria, que a pesar de estar muy cerquita, están en lóbulos diferentes, porque el área motora primaria está por delante de la cisura central, y eso correspondía al lóbulo frontal, y por detrás de la cisura central, en la circunvolución poscentral, tenía el área sensitiva primaria, y eso corresponde al lóbulo parietal. Después vimos que el lóbulo temporal tenía que ver con la audición, el lóbulo occipital, ¿sí?, con visión, etcétera, etcétera. Y después hablamos, que le dedicamos un buen rato a este tema importante, que son los 3 tipos de fibras nerviosas de sustancia blanca, y vimos que había fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. En las fibras comisurales se destaca el cuerpo calloso, en las fibras de proyección se destaca la cápsula interna. Eso hagan un buen repaso, como les dije hoy. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Hoy había algunos acelerados en el teórico que me preguntaban cosas que todavía no habíamos visto. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, si hay alguna inquietud de lo que habíamos visto hasta acá, antes de comenzar con esto. ¿Alguna preguntita? Escuché una vocecita, pero no vi nada. ¿No? ¿Ninguna preguntita, nada de lo anterior? Bueno. Entonces, si no hay preguntas, vamos a hablar entonces, en primer lugar, de los núcleos de la base. Entonces, los núcleos de la base, como dijimos, van a ser un conjunto de masas de sustancia gris que se ubican profundamente, les dije que están sumergidos en el interior de los hemisferios cerebrales. Puntualmente van a estar en el... ¿Qué son los núcleos de la base? El primer concepto, es sustancia gris, son masas de sustancia gris, tienen una ubicación interna, ¿sí? Están en el interior de los hemisferios cerebrales. Y los habíamos mencionado, vamos a tener al núcleo caudado, al núcleo lenticular, al antemuro o claustro, y el núcleo amigdalino, que pueden encontrarlo como amígdala, a secas. En algunos textos, en vez de núcleo amigdalino, le dice la amígdala. También me gusta más hablar como de núcleos, pero también se acepta. Y el cuerpo estriado, por algo que vamos a ver después, se dice en conjunto al núcleo caudado más el núcleo lenticular, se lo conoce como cuerpo estriado. Después le voy a explicar por qué. Estos entonces son los núcleos de la base del cerebro. Vamos a comenzar entonces con el núcleo caudado. Vamos a ubicarnos en esta imagen primero. Imagen que va a aparecer de una u otra forma. Entonces, el núcleo caudado es el que vemos de color verde. Ese es el núcleo caudado. Va a estar en relación con el ventrículo lateral. Recuerdan que el ventrículo lateral, cuando vimos sistema ventricular, que eran cavidades que contenían el líquido cefalorraquídeo, el ventrículo lateral tenía justamente forma de letra C. Y bueno, fíjense que el núcleo caudado también, entonces está relacionada la posición. Ahora vamos a ver una imagen donde los ven juntos. La ubicación está relacionada con el ventrículo lateral y adopta la misma forma, tiene forma de letra C. Esta parte más gordita, más grandota que vemos acá, esta es la cabeza del caudado, esto es el cuerpo, y la parte más finita le decimos cola. Así que el caudado tiene cabeza, tiene cuerpo y tiene cola. Y eso es importante cuando vean los cortes de cerebro, porque según el corte de cerebro que vea, en algunos puedo ver cabeza y cola,
en otros puedo ver cuerpo. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito en una imagen, se los voy a explicar mejor. Entonces, este es el núcleo caudado, tiene forma de letra C, y con respecto a la ubicación, entonces recordar que se relaciona con el ventrículo lateral que tiene la misma forma. El que vemos de color celeste es el núcleo lenticular, que ahora lo vamos a ir desarrollando, pero para que se ubiquen lo que estamos viendo, ese es el núcleo lenticular, el que vemos de color celeste. Este chiquitito que ven acá, este es el núcleo amigdalino, fíjense que se fusiona con la cola del caudado, y lo que ven de color rojo no corresponde a un núcleo de la base, sino a la estructura más importante de lo que llamamos diencéfalo, que es el tálamo. Entonces, en esta imagen vemos el lenticular de color celeste, en verde con su forma de letra C, el caudado, fusionándose con la cola del caudado, el pequeño núcleo amigdalino, y lo que vemos de color rojo es el tálamo. Aquí tenemos, ¿ven? En esta imagen, fíjense, acá de color celeste, ¿qué estamos viendo? Ventrículo, ¿sí? Ahí tenemos el ventrículo lateral. Ventrículo lateral. Recuerden que decíamos forma de letra C y que tenía 3 prolongaciones o astas. Recuerden, decíamos asta frontal, asta occipital, asta temporal. Y bueno, fíjense dónde está el núcleo caudado. ¿Ven? Ahí tienen el núcleo caudado. Es este de color medio naranjita que ven ahí. Ven que tiene la misma forma, tiene forma de letra C y dijimos, se relaciona en toda su extensión con el ventrículo lateral. Ahí lo tienen. Ahí tenemos cabeza, tenemos cuerpo, tenemos cola. Volvemos a ver ahí el núcleo amigdalino. Este que ven acá, ese es el núcleo lenticular. Y ahí más escondidito de color verde, tenemos el tálamo. Pero sobre todo me interesa para que tengan idea de dónde se ubicaban. Recuerden que teníamos 2 ventrículos laterales, había uno en el interior de cada hemisferio cerebral. Así que obviamente este complejo de núcleos, que son los núcleos de la base, van a estar dentro de cada hemisferio. Se va a repetir en el hemisferio derecho y se repite en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Pero esta imagen es para ubicarnos un poquito, que esto empiece, como les digo, siempre a tomar forma. Ahí también, ahí lo volvemos a ver en esta imagen, ¿ven? Ahí en esta línea negra, ahí tenemos el ventrículo lateral y ahí vemos otra vez la ubicación del núcleo caudado con sus distintas porciones, otra vez el núcleo lenticular, uniéndose a la cola del caudado, el núcleo amigdalino, y ahí en amarillito vemos el tálamo, pero recuerden que el tálamo forma parte del diencéfalo, pero para que vean que está todo cerquita y está relacionado. Bueno, vamos a pasar un poquito ahora al núcleo lenticular. Aquí vemos en este cortecito, ahí está el núcleo lenticular, podemos ver que está obviamente en la profundidad de la sustancia blanca. Ahí está. ¿Qué tenemos para decir? Bueno, a ver con quién se relaciona. Si nos ubicamos un poquito en este corte, no nos interesa qué corte es, sino qué estructuras veo. Entonces acá estamos viendo caudado. Acá estoy viendo caudado. ¿Y acá qué estoy viendo? Acá yo veo una cavidad y acá veo masas de sustancia gris a cada lado. Así que esto es tálamo. Esto va a ser, si esto es tálamo, esta cavidad va a ser el tercer ventrículo. Entonces ahí tengo caudado, aquí tengo tálamo, aquí tengo el núcleo lenticular. ¿Qué tengo más afuera? Algo ya lo habíamos nombrado hoy. Acá tenemos el otro núcleo, una delgada hoja de sustancia gris. ¿Eso que ven ahí? Ese es el antemuro o claustro. Entonces, está en la profundidad de la sustancia blanca. ¿Y con quién se relaciona? Hacia afuera, ¿sí? Hacia lateral. ¿Con quién se relaciona? Y hacia afuera se relaciona con el antemuro o claustro. Y acá tengo una pequeña banda de sustancia blanca que me separa el núcleo lenticular del antemuro claustro. Esto, recuerdan, se llamaba cápsula externa. Entonces, el núcleo lenticular se relaciona hacia afuera con el antemuro claustro
y está separado por esta banda de sustancia blanca, una banda delgadita de sustancia blanca que llamábamos cápsula externa. Hacia adentro, ¿con quién se relaciona? Bueno, hacia adentro veo que está relacionándose con el caudado y con el tálamo. ¿Y acá qué me separa? Lenticular, de caudado, de tálamo. ¿Qué es esto que veo acá? Algo que nombramos hoy más temprano, la cápsula interna. La cápsula interna, la fibra de proyección más importante que tenemos. Esto es lo que mencionamos recién. Ahora bien, si miramos en el interior, si miramos en el interior del núcleo lenticular, fíjense que hay una parte externa que es más pigmentada y una parte interna que es más clarita. La parte externa más pigmentada se llama putamen, putamen, que aunque parezca otra cosa, putamen en latín significa cáscara, la parte de afuera. Entonces, esta parte externa más pigmentada es el putamen y la parte interna más clarita es el globo pálido. Medio parecido, si se imaginan un huevo duro, bueno, sería algo así, este núcleo lenticular. La parte de la clara, ¿sí? La parte externa, eso sería el putamen, y uno lo que diría la yema del huevo duro, eso sería el globo pálido. Si hacemos un cortecito, entonces ahí ponemos las dos partes que tiene el núcleo lenticular. La externa, el putamen, más oscura, la interna, el globo pálido, más clara. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué lo de cuerpo estriado? Vieron que recién les dije que el cuerpo estriado, ¿qué era? El núcleo caudado más el núcleo lenticular. Estriado obviamente viene de estría, y una estría que es como una línea, una raya, esas odiosas estrías que aparecen en la panza, ¿sí? Sobre todo en las embarazadas. Bueno, entonces por eso de estriado, vemos como unas rayas, unas líneas, y ahí pueden ver, ahí vemos estas rayitas de esto de cuerpo estriado. ¿Esto dónde se ve? Fíjense. Esta es la cabeza del caudado, una parte más gordita del caudado que se une con el núcleo lenticular, se va a unir con la parte más externa que es el putamen. Bueno, justamente va a estar unido por estas fibritas que ven ahí, que se llaman putamino-caudadas, que pasan como si fuera, así haciendo como un arco, como un puentecito, por encima de la cápsula interna. Esas son las fibritas. Entonces alguien dijo, y esto le veo estas rayitas, de ahí quedó lo de cuerpo estriado. Por eso decimos que cuerpo estriado es caudado más lenticular. El nombre de estriado viene por estas fibras que unen la cabeza del caudado con el putamen. Por eso se llaman fibras putamino-caudadas. Y es lo que le dan ese aspecto así rayado, estriado, entre comillas. ¿Sí? Para que sepan, bueno, de dónde viene, de dónde salió ese nombre de cuerpo estriado. En esta imagen se puede ver bien. Muy bien, entonces, ahora les voy a mostrar un corte horizontal, porque hoy ya vimos varias cosas, varias estructuras, y es importante hacerse amigo de los cortes. Entonces, vamos a ver un corte horizontal de cerebro, un corte que va a pasar, si es un corte horizontal, el corte va a pasar donde yo les hice esta línea punteada. Entonces, ¿qué voy a observar en ese corte? Del caudado. ¿Qué partes voy a ver? Fíjense acá en la imagen. Voy a ver la cabeza y voy a ver cola. No va a pasar por cuerpo de caudado. Entonces, voy a ver una parte más gordita, más grande, que va a ser cabeza, y una parte más chiquita, que va a ser la cola. Está pasando bien por el núcleo lenticular, o sea que voy a observar las dos partes. Voy a observar putamen y globo pálido. El corte también, fíjense que va a pasar por el tálamo. Voy a ver el núcleo amigdalino, ¿no? Para que se vea el núcleo amigdalino necesito un corte coronal que pasara justo por ahí. Este es un corte horizontal. Entonces, vamos a ver de a poquito. Vamos a ver esta imagen, ahí les vuelvo a poner en chiquitito arriba por dónde va a pasar el corte, y quiero que
se hagan amigos de estas imágenes, que empiecen a entender un poquito qué es lo que estamos viendo. Entonces, tenemos acá un corte horizontal de cerebro, esto es anterior, esto es posterior. Entonces, si esto es anterior, ¿qué lóbulo va a ser? Esto es lóbulo frontal. Si esto es posterior, esto va a ser lóbulo occipital. Y esto que veo a los lados es el quinto lóbulo, ese que está escondido. Ese es el lóbulo de la ínsula, ¿ven? Que ahí se puede ver bien. Muy bien. ¿Qué estamos viendo? A ver. Acá yo veo cavidades. Si veo cavidades, es igual a ventrículos. Este es el lóbulo frontal. Y acá yo estoy viendo esta cavidad. ¿Qué va a ser? Esto es ventrículo lateral. En el ventrículo, los ventrículos que estaban en el interior de los hemisferios cerebrales. Si yo veo una cavidad cerca del lóbulo frontal, ¿esto qué es? Es la prolongación o asta frontal del ventrículo lateral. ¿Y esta que está atrás qué es? La prolongación o asta del lóbulo occipital. Esos son ventrículos laterales. Prolongación o asta frontal, prolongación o asta occipital. Bárbaro. Muy bien. ¿Qué más veo? Dijimos que las fibras comisurales conectaban, un hemisferio cerebral con el otro. La más grande era el cuerpo calloso. Entonces, esto que yo estoy viendo acá es cuerpo calloso. Si estos son los lóbulos frontales, ¿qué parte del cuerpo calloso va a ser esta? ¿Qué me dirían? ¿Cómo se llama? Rodilla. Perfecto. Esta es la rodilla del cuerpo calloso, que ahí la vemos muy bien. Esto es rodilla del cuerpo calloso. Bárbaro. Y acá también vuelvo a ver cuerpo calloso, que está justamente conectando a ambos lóbulos occipitales. ¿Qué parte del cuerpo calloso es la que estaba atrás? ¿Cómo se llamaba? Rodete. Rodete. Este va a ser el rodete o esplenio, según los textos, del cuerpo calloso. Bárbaro. ¿Veo algo más que une los dos hemisferios? Sí. Acá veo algo también que está conectando un hemisferio con otro. Era algo más chiquito que estaba abajo del cuerpo calloso. Esto es el trígono, o fornix. Eso que ven ahí, trígono o fornix. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, veamos un poquito. El cortecito. Ahí tenemos el corte. Ubiquemos el núcleo caudado. Vamos a tener una parte gordita, que es la cabeza, así que tengo que ver algo grande. Ahí la tienen. Esa es la cabeza del caudado. Ahí la tienen de este lado también. La cola es algo chiquitito, fíjense entonces, y la cola va a estar más atrás. Entonces me voy a venir más atrás, y ahí se ve, miren qué chiquitita. Esa es la cola del caudado. Esto es cabeza de caudado, y eso es cola. En el corte, cabeza, ahí pasa por la cola. Está pasando por el lenticular. ¿Veo el lenticular? Sí, lo veo perfectamente. Ahí está el núcleo lenticular. Ahí tienen el núcleo lenticular, como dijimos, la parte más externa y pigmentada, putamen. La parte interna más clarita, globo pálido. ¿Ven? Ahí pasa perfecto. Y está pasando por el tálamo. Acá tenemos los tálamos. Ahí están los tálamos. Si esto es tálamo y esto es tálamo, ¿esto qué es? Tercer ventrículo. Tercer ventrículo. Perfecto. Esto es el tercer ventrículo. Bárbaro. ¿Qué más veo en este corte? Veo el antemuro, sí, hay que agudizar la vista, porque el antemuro es muy, muy delgadito, muy finito. Ahí lo pueden ver. Es una delgada hojita de sustancia gris. Ahí lo ven. Ahí está el antemuro. Y me quedan por marcar las cápsulas. Esta no tengo dudas. ¿Esta qué cápsula era? ¿Cómo se llamaba? Interna. Cápsula interna. Esto es brazo anterior, esto es rodilla, esto es brazo posterior.
La cápsula que me separa el núcleo lenticular del antemuro claustro, ¿cómo se llamaba? Cápsula externa. Y después tenemos esta que me separaba el antemuro claustro del lóbulo de la ínsula, ahí. Y esa era cápsula Extrema. ¿Sí? Entonces, vamos poniendo algunos cartelitos. Ahí está. ¿Sí? Acá tenemos gran parte de los carteles, nos faltaría lo de las cápsulas que les mencionaba recién. Pero el resto tienen todos. Así tienen que manejarse con los cortes. Los cortes van a pasar. Hay que pensar por la parte de los ventrículos y si pasan justamente por cabeza, por cola, por cuerpo de caudado, si pasan por el lenticular, si pasan o no por tálamo. Eso es lo que van a ver en los distintos cortes. Acá tienen un corte horizontal, entonces, que son los cortes que tienen todos. Los cortecitos son los más completos de todos. Y esta imagen creo que es útil para eso, para que entiendan, bueno, a ver, entonces acá pasa por cabeza, entonces ven, ahí está cabeza, ahí tenemos cola. ¿Ah? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sacaron fotito, todo? ¿Sacaron la fotito asignada? Porque está buena para practicar. ¿Sacaron fotos sin vacíos? ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, del antemuro claustro hay muy poquito para decir. Ya dijimos que era una delgada hoja de sustancia gris. Ya lo dijimos. Ahí lo podemos marcar otra vez. Ya dijimos que estaba separada del núcleo lenticular por la cápsula externa, esta, y del lóbulo de la ínsula por la extrema. Ya lo dijimos. Y ahí lo volvemos a ver. Pasamos al núcleo amigdalino. ¿El núcleo amigdalino dónde va a estar? En el lóbulo temporal. Entonces, el núcleo amigdalino solo lo voy a poder observar en un corte coronal del cerebro. Un corte, sí, nosotros vimos un corte horizontal. Tiene que ser un cortecito coronal. Si no, no lo voy a poder ver. Y esto ya lo habíamos mencionado, que se une, se fusiona con la cola del caudado. Y está ubicado en el lóbulo temporal. Aquí lo podemos ver, ahí en esta imagen, ahí volvemos a ver, ¿ven? Miren, ese es el núcleo lenticular, ahí tenemos caudado, ahí está la cola, y ahí vemos en el lóbulo temporal al núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino va a formar parte del sistema límbico, junto con el lóbulo límbico, el hipocampo, algunos núcleos del tálamo, ¿sí? Eso después de las vacaciones yo les voy a dar una pequeña clase de sistema límbico, porque a veces queda un tanto confuso, por lo menos saber bien quién lo forma. El sistema límbico va de la mano de las emociones, Las emociones, ya sea desde tanto una emoción, sea algo que me da miedo, algo que me da mucha alegría, emociones ligadas al sexo, lo que sería el placer. Tiene que ver algo también con la memoria, pero eso no voy a meterme hoy. Pero sepan que después de las vacaciones, dentro de alguna de las clases, voy a dar una pequeña clase cortita de sistema límbico. Pero núcleo amigdalino, entonces, forma parte del sistema límbico y fundamentalmente relaciónenlo con la conducta emocional del sistema límbico, para tener que ver un poquito con esto. ¿Sí? Entonces, ahí para que nos ubiquemos, estas imágenes me encantan porque, bueno, nos permite ver un poco entonces de qué estamos hablando, dónde está ubicado. Entonces, fíjense, ahí volvemos a ver el caudado, ahí tenemos el caudado con su clásica formita de letra C, ahí tenemos al lenticular y lo que vemos ahí marcadito de rojo es lo último que hablamos, que es el núcleo amigdalino.
Ahí está, entonces podemos ver, ven que está dentro, obviamente, de cada hemisferio cerebral. Es una estructura que se repite en cada hemisferio cerebral. Ahí lo tenemos para que tengan, entonces, una idea de la ubicación. ¿Sí? Como les digo siempre, una mínima idea de la función, porque a mí de qué me sirve decir en un cortecito, este es el núcleo caudado, bárbaro, me sirve para ubicarme después si yo veo una tomografía, una resonancia, saber lo que estoy viendo, perfecto, pero tengamos una mínima idea de la función, si no es simplemente señalar en un dibujito, en una imagen, entonces una mínima idea de para qué sirve. Entonces, el núcleo amigdalino, como les dije, es uno de los componentes del sistema límbico. Por ahora quédense con eso, relacionado con la conducta emocional. Más detalles en mi clase después de las vacaciones. El antemuro, esa delgada hojita de sustancia gris, no se sabe con claridad hasta el momento qué función tiene. Y este cuerpo estriado es lo más grande de estos núcleos de la base, el núcleo, como vimos, el caudado, el lenticular, tiene que ver justamente con lo que es la regulación de los movimientos extrapiramidales. Movimientos que dijimos que eran los llamados movimientos semiautomáticos y asociados. Ahí entra en juego este núcleo caudado, el núcleo lenticular. Por eso es tan importante ahora armar un poco el rompecabezas de neuroanatomía para que neurofisiología el año que viene, ¿sí? Esto, o sea, sabiendo bien neuroanatomía, neurofisio termina de tener forma y después en 2 años con patología, las patologías, ¿sí? Asociadas, bueno, ¿qué pasa si se enferma este caudado? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué le va a pasar al paciente? Que eso es todo muy, muy interesante. Obviamente que si se afecta el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el paciente va a tener trastornos del movimiento. Hay distintas patologías que tienen que ver con trastornos del movimiento, como la corea, atetosis, semivalismo, el Parkinson, sí, pero no quiero meterme ya en ese tema. Pero sepan que está relacionado con la regulación de los movimientos extrapiramidales. Bueno, esto es lo que tenemos que saber entonces de núcleos de la base. Vamos a pasar entonces a diencéfalo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. El diencéfalo. Hoy les dije al comienzo del teórico del mediodía que el diencéfalo forma parte del cerebro. Cerebro son los hemisferios cerebrales más el diencéfalo. Y el diencéfalo es un complejo de núcleos que está por encima del segmento más superior del tronco encefálico, el mesencéfalo. Entonces ahí lo tenemos de color rojo. ¿Ven? Ahí está el tronco encefálico y todo lo que estamos viendo de color rojo, eso es el diencéfalo. Y como ya les dije varias veces, la estructura más grande que vemos es el tálamo. Pero vamos a ver entonces en primer lugar, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo está delimitado? Ya sabíamos que esto era el hemisferio cerebral, sabemos que esto es el tronco encefálico, sabemos que eso era el mesencéfalo, sabemos que es el cerebelo. Hoy aprendimos que esto es el cuerpo calloso, que justamente, eso es el trígono o fornix, y siempre nos quedaba medio pendiente esta zona. Bueno, todo esto que tenemos ahí, eso es en conjunto el diencéfalo. Entonces, vamos a aprovechar esta imagen y vamos a ir marcando bien cuáles son los límites del diencéfalo. Límite anterior, esta imagen es muy clarita, podemos marcar todo. Límite anterior tenemos algo que vimos hoy más temprano, una de las fibras comisurales, pequeñita, comisura blanca anterior. Y acá abajo, ahí con el numerito 3, tengo el quiasma óptico.
Sabemos que el quiasma óptico es el entrecruzamiento de los nervios ópticos, que vamos a verlo en detalle en la clase de vía óptica de sentidos. Bueno, lo que me queda por encima del quiasma óptico, eso que vemos ahí, se le conoce como lámina supraóptica porque está por arriba. ¿Bien? Eso es el límite anterior. Entonces, comisura blanca anterior, lámina supraóptica, quiasma óptico. Ese es el límite anterior del diencéfalo. Límite posterior, me voy hacia atrás. Límite posterior, vamos a tener esta glandulita, que es la glándula pineal. Ahí está, fíjese que está abajo de lo que es el rodete del cuerpo calloso, ¿sí? Esa es la glándula pineal, y esto habíamos visto hoy, comisura blanca posterior. A la altura de la anterior, pero hacia atrás, comisura blanca posterior. Eso es lo que me da el límite posterior del diencéfalo. Ya si me voy más abajo, recuerden que ya estamos en mesencéfalo. Esto ya es mesencéfalo. Esto ya es tronco encefálico. ¿Sí? Entonces, límite anterior, límite posterior. Saquen la fotito, que está muy clarita para estudiar. Límite superior, límite superior. El límite superior es fácil. Va a estar dado por el trígono fornix, que ya conocemos, una fibra comisural. El límite inferior, vamos a señalar esas pequeñas estructuras que recuerdan habíamos visto cuando vimos tronco encefálico, la fosa interpeduncular, ahí donde estaba el origen del tercer par. Había unas estructuras que yo les dije, y estos están ahí en la fosa y pertenecen al hipotálamo. Bueno, era lo que llamábamos el infundíbulo y los cuerpos mamilares, que es lo que me está señalando acá el numerito 7. Eso es lo que tomamos como límite inferior. Si queremos decir algo de mesencéfalo, y bueno, no está mal tampoco. Me va a quedar entonces límite externo y límite interno. Vamos, ahí les marco, ¿ven? Ahí está. Ahí les marqué con línea negra punteada exactamente la ubicación del diencéfalo. Entonces, límite interno, sabemos que esto es el tálamo. Del otro lado tengo acá el otro tálamo. Y ya sabemos que entre los tálamos está el tercer ventrículo. Entonces, límite interno, acá tendría el tercer ventrículo. Y si me voy del otro lado, la cápsula interna. Ahí tenemos entonces los límites del diencéfalo, ¿sí? Ahí está marcadito para practicar después en casa. Y como ya les había comentado, el diencéfalo está formado por tálamo, subtálamo, epitálamo e hipotálamo. Esto es lo que conforma entonces el diencéfalo. Entonces ahora vamos a ir viendo lo más importante de cada una de estas 4 partes. Leticia, ahora que veo acá tu nombre, Leticia Núñez, conecta la cámara, por favor. Así te veo. A ver, Leticia. A ver. Bueno, cuando puedas conectar la cámara, que te quiero ver, así te digo algo por algo que mandaste, que preguntaste en el foro. Cuando puedas conectar la cámara, así me gusta ver con quién hablo. Cuando puedas conectarla, Leticia Núñez, por favor, así te contesto. Bueno, vamos al tálamo. El tálamo. El tálamo ya sabemos que es una masa que tiene forma ovalada. ¿Qué es el tálamo? Sustancia gris, pero no es un núcleo de la base, ¿eh? Es una masa de sustancia gris que forma parte del diencéfalo. Y como ya les dije, forma la mayor parte. Macroscópicamente es lo mejor que yo pueda ver. Tiene 4 caras, 2 extremidades, y la extremidad posterior es la más gordita, la más voluminosa, porque hay un núcleo muy grandote, que ahora vamos a ver cuál es. Pero ahí la podemos ver perfecto. Ahí lo marcamos en esta imagen, el tálamo. Acá lo pueden ver
en esta magnífica disección, miren qué bien se ve, bien grandote, ¿ven? Todo eso es el tálamo. Miren qué bien se ve. Vamos a tener dos tálamos, volvemos a ver acá un corte horizontal, similar al que vimos hace instantes. Ahí los coloreamos en naranja, los tálamos, ya sabemos de memoria que entre los tálamos tenemos el tercer ventrículo, y los tálamos están unidos entre sí por lo que conocemos como la comisura intertalámica. Ahora vamos a mencionar las funciones, pero esta es la principal. El tálamo es la puerta de entrada a la corteza cerebral. Todas las vías sensitivas y sensoriales, la única excepción va a ser la vía, lo del olfato, la vía olfatoria. Pero todas las vías que tenemos que ver, las vías del tacto, la de temperatura y dolor, la de propiocepción consciente, la vía óptica, la vía auditiva, bueno, todas esas vías tienen que llegar a corteza cerebral. Va a ir cambiando los lóbulos, si es motor, si es sensitivo, si es vista, bueno, va a ir, pero antes de llegar a la corteza, todas van a pasar por el tálamo, van a pasar por algún núcleo del tálamo. Por eso decimos que es la puerta de entrada a la corteza. Entonces, todas las vías sensitivas, todas las vías sensoriales porque me refiero a un sentido. La única excepción es la vía olfatoria, pero todas las otras para alcanzar la corteza cerebral pasan sí o sí por tálamo. Por eso esta frase es muy importante, es la puerta de entrada a la corteza, la puerta de entrada a la corteza. Acá no tiene que ver con las vías motoras, porque la vía motora sale de la corteza, no llegan, salen de la corteza. Entonces, esa va a ser la función principal, ser la puerta de entrada a la corteza cerebral. Yo quiero llegar a la corteza sensitiva, tengo que pasar por tálamo. Quiero llegar a la corteza occipital para la visión, paso por tálamo. Corteza temporal para audición, paso por tálamo. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos, fíjense, ahí tenemos los dos tálamos, ahí están los dos tálamos, y están unidos entre sí, por lo que dijimos que esto se llamaba la comisura intertalámica. Ahora viene la parte medio densa, que es el interior, en el interior de los tálamos están formados por núcleos. Yo abro un tálamo y ¿qué tengo adentro? Núcleos, 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 núcleos. Entonces hay que organizarse. De la parte de encéfalo, los núcleos que más se preguntan son los del tálamo. Entonces, como yo les puse acá, va a haber tres sectores donde tenemos en cada uno núcleos. Hay un sector anterior, un sector lateral y un sector medial. ¿Qué me divide los tres sectores? Bueno, me lo divide esta hoja de sustancia blanca que tiene forma de letra Y, esa que ven ahí, y ahí tenemos los tres sectores, las tres zonas. Entonces ahora vamos a conocer qué núcleos hay en cada una de estas zonas. Yo puse, ahora van a ver en las imágenes, los que yo puse en color rojo, color vermelho, ¿sí? Son los que no puedo dejar de saber. Son los más importantes de cada una de las tres regiones. Entonces, ahora vamos a ver qué núcleos tiene el tálamo. Comenzamos entonces, ¿sí? Fíjense, ahí está, separadito, ahí volvemos a ver la sustancia blanca en forma de letra Y que me separaba los tres sectores, y ahí están todos, estas imágenes multicolores que vemos del tálamo que me separan la ubicación de los núcleos. En el grupo anterior, lo que tengo que recordar es este núcleo, el núcleo anterior, que forma parte del sistema límbico. Cuando veamos la clase del sistema límbico y veamos el listado de las estructuras que los componen, una estructura va a ser núcleo anterior del tálamo. Este sí lo tengo que conocer, ¿sí o sí? Entonces, en el grupo anterior, ahí lo tenemos señaladito, núcleo anterior del tálamo, relacionado con el sistema límbico. El sistema límbico, como les dije, va de la mano de la conducta emocional. Me voy ahora al grupo lateral. Acá tenemos sector lateral del tálamo, y este se subdivide en dos regiones.
una ventral, recuerdan que ventral es sinónimo de anterior, y una dorsal, que es sinónimo de posterior. ¿Profe? ¿Vamos? Sí. Disculpe, ¿no? ¿Pasaría la imagen anterior? Así le saco una foto. Sí, cómo no. Gracias, Ya está, gracias. Entonces, grupo lateral, este se nos complica, porque a su vez el grupo lateral hay un sector anterior y uno posterior. Bárbaro. Veamos entonces, primero el sector posterior, esta región dorsal. En realidad no hay ningún núcleo muy importante. Yo les puse acá, son núcleos que no tienen funciones específicas. Entonces, esta región dorsal, si no se acuerdan, no pasa nada. Lo único que yo destaco del sector dorsal es que yo les dije que tenía dos extremidades el tálamo, y la extremidad posterior es más gordita, es abultada. Bueno, el núcleo que forma la parte posterior del tálamo, más gordita, más abultada, es este núcleo gordo, grandote que ven acá, que es el núcleo pulvinar. Si yo tuviera que destacar algo, ven, por eso lo puse en rojo o vermelho, el núcleo pulvinar, que tiene que ver con los reflejos visuales. Pero más que nada es eso, porque forma la extremidad posterior del tálamo, no tanto por la función que tiene. Sino en esta región dorsal del grupo lateral, en realidad no hay nada importante. Para recordar es eso, el núcleo pulvinar, que forma ese extremo posterior gordito abultado del tálamo. Seguimos en este grupo lateral y nos vamos a ir a la región ventral, la región anterior. Y acá tenemos estos dos núcleos, los que puse en rojo, fundamentales, importantísimos. El núcleo ventroposterolateral lo nombramos más o menos en todas las vías sensitivas. Y vamos a decir, bueno, y la vía sigue su camino, sube por el tronco encefálico y llegamos a la tercera neurona que está en el tálamo, porque el tálamo es la puerta de entrada de la corteza. Y bueno, vamos a ver, la del tacto, la termoalgésica, todos vamos a decir, tercera neurona, núcleo ventroposterolateral del tálamo. Este es subrayado con varios colores. Re famoso. El ventroposteromedial también conocido, pero un poquito menos. Y este participa en la vía del gusto también. Esto es lo más importante. De todo el grupo lateral, son los dos núcleos que no puedo dejar de saber. El ventroposterolateral y el ventroposteromedial. Ahí tenemos, porque hasta ahora me dirán, bueno, y todo hablamos de sensitivo, sensorial y lo motor, mucho menos. Hay estos dos núcleos, los núcleos ventrales, anterior y lateral, que tienen que ver un poco con alguna función extrapiramidal. Eso es lo que decimos del tálamo, ¿sí? Que integra alguna función extrapiramidal. Pero no es la función más importante del tálamo. Entonces ahí tenemos en el dibujito marcados con colorcito de los núcleos que hablamos. Pero no se olviden, los que pongo en rojo, sí o sí los tengo que saber. Grupo medial ahora, ¿sí? Nos vamos al grupo medial. Ahí tenemos este núcleo dorsomediano. Este núcleo también tiene que ver con sectores que lo incluyen dentro también del sistema límbico. Este núcleo dorsomediano es mucho menos famoso que el que les había dicho que era el núcleo anterior, que tenía que ver también con el sistema límbico, ¿sí? Eso es el grupo medial. Y vamos a tener, esto sí es importante, cambiamos de color, lo que se llama el metatálamo, está formado por los cuerpos geniculados. Acá otra vez, puerta de entrada a la corteza, tanto la vía óptica como la vía auditiva. Entonces, vamos a decir, antes de llegar a corteza occipital, o en este caso auditiva, corteza temporal, va a haber una sinapsis con un núcleo del tálamo, con cual cuerpo geniculado externo para la vía óptica, cuerpo geniculado interno para la vía auditiva. Estos los vamos a repetir en la clase de sentidos, pero ya los tengo que conocer desde ahora. Eso en conjunto es lo que se conoce como metatálamo, cuerpo geniculado externo e interno.
Profe, Los núcleos, ¿eh? Sí. ¿podría poner el slide anterior? ¿Y cómo no? Gracias. No es tan trascendente, ¿eh? Esto sí. ¿Estamos? Yo sé que es medio aburrido, pero no tengo otra forma de hacérselo más sencillo esto. Después hay algunos núcleos que están dentro de esa lámina laminar, esta laminita acá, que es la que dijimos de sustancia blanca. No son importantes, eso no son trascendentes. Se los pongo porque figuran en los libros, pero no son demasiado trascendentes. Háganme caso y sepan bien los que les dije que están en color rojo. Muy bien, entonces, por favor, función principal. Yo no puedo saber, bueno, el tálamo es la estructura más grande del encéfalo. Entre los dos tálamos tengo el tercer ventrículo. Bárbaro. Bueno, decime una función. Me quedo mudo. Esta es la función principal, la puerta de entrada a la corteza. Por favor, con colores, subrayado. ¿Tiene otras funciones? Sí. Vimos que algunos núcleos, les dije, ¿tiene que ver con motor? Sí, mucho menos. Mencionamos un par de núcleos que eran integradores de funciones extrapiramidales y vimos que hay un par de núcleos que forman parte del sistema límbico y tienen que ver con la conducta emocional. ¿Estamos? Bueno, dejamos el tálamo entonces. Vamos al subtálamo. Venimos a esta imagen. Ahí tenemos el tálamo. Esto que ven acá, esa es la comisura intertalámica, lo que une un tálamo con otro. ¿Ven? Ahí lo pueden ver bien. Subtálamo. Entonces, ¿dónde está ubicado? Por debajo del tálamo. O sea, esta partecita que vemos acá, eso es el subtálamo. ¿Ven? Está por debajo del tálamo y por encima del mesencéfalo. Entonces no tengo dudas. Este segmento, ese es el subtálamo. Y va a tener conexiones justamente con los núcleos de la base, con el cuerpo estriado. El subtálamo tiene conexiones con el núcleo caudado y el núcleo lenticular. ¿Sí? Esta es la zona. Ese es. Ahí. Yo para que se ubiquen en esta imagen que vimos tanto, entonces ya tenemos que saber. Esto era cuerpo calloso, esto es el trígono, que era sustancia blanca. Y puntual, fibra comisural. ¿Qué función tenía una fibra comisural? Conectar un hemisferio cerebral con otro. Acá teníamos, ¿sí?, una membranita fibrosa, era como un tabique transparente, se llamaba septum lucidum o septum pellucidum. ¿Sí? Muy bien. Bárbaro. Esto que era tálamo. Esto, comisura intertalámica. ¿Puedo marcar el subtálamo en esta imagen? Sí, ahí. Subtálamo entonces, debajo del tálamo, encima del mesencéfalo. Tiene conexiones con el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Acá volvemos a ver en esta imagen y ahí lo podemos marcar muy bien. ¿Ven? Esta zona es lo que llamamos subtálamo. ¿Sí? Después van a ver en fisiología, en fisio van a ver bien esas conexiones, con quién tiene que ver, eso se va a complementar en neurofisio. Nos vamos ahora al epitálamo, y el epitálamo corresponde al sector posterior, es el sector posterior del diencéfalo, y la estrella del epitálamo es esta estructura, es la glándula pineal. Esa es la glándula pineal. A mí me preguntan, ¿epitálamo? Bueno, tengo que nombrar a la glándula pineal. Glándula pineal, también conocida como epífisis. Se utiliza menos ese nombre, es la glándula epífisis. Esta glándula también lo van a ver en fisio cuando cursen endocrino. Mantiene el reloj biológico del cuerpo. ¿Eso qué significa? Y eso significa que
si yo todavía no almorcé, ya estamos 3 y pico de la tarde, obviamente mi pancita hace ruidos, yo no necesito mirar la hora para saber que es hora de comer. O llega la noche y tampoco necesito mirar la hora para decir, uy, estoy cansado, tengo sueño, me voy a dormir. Eso es el reloj biológico. Nos da un poco las pautas, ¿eh? Bueno, es hora de comer, es hora de ir a dormir, o también es hora de ir al dormitorio, pero para tener otro tipo de actividades, ¿eh? Y ahí también tiene que ver la glándula pineal, ¿sí? Está todo en relación. La principal secreción es la melatonina, ¿eh? Que está relacionada justamente con el sueño. ¿Vieron? Si se fijan, hay un producto acá en la Argentina que se llama Melatol, que dice que es para dormir. Bueno, está relacionado con la melatonina. Todo esto lo terminan de ver en fisio, cuando cursan justamente neurofisio, cuando cursan endocrino, pero para tener un poco la idea de las funciones que tienen. Esa es la glándula pineal. Si vemos, ahí la volvemos a ver, en esta imagen cadavérica, ahí está, es chiquitita. Y si nosotros que vimos tronco encefálico, hace poquito, para que, fíjense, acá tenemos una vista posterior del tronco encefálico, recuerdan, ahí está el mesencéfalo. ¿Cómo se llamaban estas 4 estructuras que teníamos acá? Colículos. Folículos. Muy bien, colículos, ¿ven? Por encima de los colículos superiores, eso que vemos ahí, esa es la glándula pineal. Así van armando el rompecabezas, ¿ven? Acá a cada lado, acá estoy viendo los tálamos. Y eso que veo ahí, la glándula pineal. Forma parte entonces del epitálamo. Pero tener una idea de las funciones, ¿eh? Por eso les digo, la hora de ir a comer, la hora de ir a dormir, la hora de prolongar la especie, todo eso tiene que ver con esta glándula. Llegamos a el hipotálamo. Ahora está en la región anterior del diencéfalo. Ya dijimos que esto era tálamo, abajo del tálamo teníamos subtálamo, hacia atrás la glándula pineal, que era el epitálamo, entonces me queda este sector anterior, que acá lo tenemos en grande. ¿Ven? Este cuadradito que tenemos ahí es este mismo en grande. Entonces, el hipotálamo va a estar entre el quiasma óptico, que lo mencionamos como uno de los límites del diencéfalo, y hacia atrás tengo los cuerpos o tubérculos mamilares. Ahí están, en la imagen. Ese es el hipotálamo. El hipotálamo tiene una íntima conexión a través de esta estructura que se llama infundíbulo, ¿sí? Con esta glándula que ya conocemos, que se ubicaba en la silla turca, que es la hipófisis, ¿sí? El hipotálamo es el encargado de regular la liberación de las hormonas de la glándula hipófisis. Hay un sistema que van a ver en fisio que se llama sistema hipotálamo hipofisario, que tiene sus bemoles, ¿sí? Ya se los van a contar. Esa es la función principal del hipotálamo, regular la liberación de las hormonas de la glándula hipófisis. Pero bueno, desde el punto de vista anatómico, sepan que el hipotálamo es el sector anterior del diencéfalo y la ubicación, ahí está bien clarita, ahí lo pueden ver, entre quiasma óptico y cuerpos mamilares. Tiene otras funciones, yo les puse acá la función principal, hay algunos centros puntuales, tiene funciones autónomas, está el centro termorregulador, el centro del apetito, la regulación del sueño, también tiene que ver con eso, pero si yo hablo de hipotálamo, al toque tengo que acordarme de hipófisis. Están unidas a través de esto que se llama infundíbulo. Y eso entonces es todo lo que corresponde a diencéfalo. Así que hemos descrito los núcleos de la base y el diencéfalo. Entonces, para estudiarlo, se estudia a través de cortes. Los cortes, tenemos el clásico corte horizontal, que es ese que les mostré antes, ese es un corte horizontal, se lo conocía como el corte de Flechy, no hace falta que conozcan los nombres, pero ese es el corte horizontal.
Y después tenemos los cortes coronales, o también los podemos llamar cortes frontales. Vamos a tener los cortes coronales o frontales, están los llamados cortes de Jacob, que originalmente eran 11 cortes que pasaban así por distintas estructuras, pero después con los cortes de los diagnósticos por imágenes, se perdió un poco de eso. Bueno, veamos cortes, cada uno de estos 11 cortes. Antes, cuando yo cursé anatomía, todavía tema de tomografías, resonancias, no. Entonces estudiábamos, bueno, los clásicos 11 cortes de Jacob, que los pueden leer. Si ven una de las clases, una de las clases que tienen de cortes es de la doctora Caseroto, y ella se los explica contando los 11. Hablar de estos 11 cortes tradicionales, porque uno ve que en los cortes tomográficos hay más de 11 cortes, así que no se preocupen tanto con los números, pero sépanla exactamente, bueno, esto es un corte coronal, y saber lo que puedo ver. Hay un corte que es el corte de Charcot, que pasa puntualmente por una estructura que ahora les voy a mencionar. Pero no se preocupen tanto por los nombres, sino saber, bueno, ¿es un corte horizontal o es un corte coronal? El corte horizontal es el corte que yo les mostré antes, ¿ven? Ahí lo tienen, para que entiendan. Y este es el que vimos antes, que yo les explicaba. Y bueno, para que vean la importancia de ver esa imagen, entenderla en un corte cadavérico, para después, cuando ustedes cursen, cuando cursen semiología, cuando cursan medicina interna, cuando cursan neurología, vean estas imágenes tomográficas y uno diga, bueno, acá mira qué bien veo, sí, recuerdo que esto era la cabeza del caudado, esto era el tálamo, esto es el lenticular, acá estoy viendo, esto es el lóbulo frontal, o sea que esto es el asta frontal del ventrículo lateral, este era el asta occipital. Fíjense que con la misma imagen que yo les mostré antes pueden describir esto. Esa es la utilidad que tengan, que ustedes el día de mañana vean una tomografía y tengan idea de qué están viendo. Es esto mismo que les mostré antes, ¿ven? Antes yo les mostré este corte, en los atlas tienen, es exactamente lo mismo. Saber, esto es cuerpo calloso, esto es rodilla, esto es rodete, esto es lóbulo de la ínsula, ¿sí? Esos son los cortes horizontales. Y después tienen, ven, estos son los cortes coronales o frontales. Acá tenemos, bueno, los clásicos 11 cortes que se hacían para estudiar en anatomía, pero ahora se pueden hacer cortes mucho más finitos que estos. Por eso les digo, no se preocupen tanto ahora por saber, como antes, que decías, el corte 4 era el anterocapsular. No se preocupen por eso. Eso fíjense en las clases que subió Pablo Delgado, que les va mostrando distintos cortes. Lo que uno tiene que ver en algún corte, tiene que fijarse, por ejemplo, esto es uno de los primeros cortes. Los cortes donde yo voy a ver estructuras es cuando pasa por los ventrículos, cuando pasa por el tálamo, cuando pasa por los núcleos de la base. Si es un corte del principio o el final, si vuelvo para atrás, si yo estos primeros cortes o los últimos, no tengo nada para mostrar. Fíjense que lo único que veo es corteza cerebral y acá veo sustancia blanca y no hay ningún detalle para marcar. En cambio, los cortes que nos interesan, cuando veo estos cortes coronales, son los cortes que están pasando. Bueno, acá estamos viendo el ventrículo lateral. Bueno, a ver qué puedo reconocer, por qué hasta está pasando, o esta imagen que vimos hoy. Entonces, si pasa por cabeza de caudado, si acá pasa por lenticular, si puedo ver el núcleo amigdalino. A eso se refiere. Por eso, miren, con detención tienen cuatro clases para ver las clases de corte. Entonces, bueno, por ejemplo, acá vemos esto es un corte coronal. Bueno, entonces, acá que pueden ver, acá fíjense que vuelvo a ver el lóbulo de la ínsula, pero acá no veo tálamo. Fíjense que este corte no tiene tálamo. Acá yo veo algo grandote, bien marcado, o sea, ¿esto qué es? Esto es cabeza de caudado. Y acá estoy viendo el lenticular. Puntualmente en este corte está pasando por el bordecito del lenticular, no llego a ver globo pálido. Fíjense que no puedo verlas, como en el corte horizontal que vemos una parte externa oscura, una parte interna más clara. Veo una sola parte y oscura, o sea que esto es putamen. Ahora, ¿cómo se llama el corte? No me interesa.
Pero esto, fíjense, esto lo veo. Si yo veo el caudado grande, es cabeza. Ahí están viendo. ¿Veo tálamo? Y no, no hay. ¿Acá ven tálamo? No. Eso es lo que tienen que acostumbrarse a ver en los cortes. Otro corte. Acá ya cambia. Fíjense acá. Bueno, acá sigo viendo. Acá sigo viendo caudado. Acá probablemente ya sea un poquito más adelante. Puede ser que vea un poquito cuerpo. Pero acá fíjense el lenticular, sí que bien lo veo. Acá sí puedo decir esto es putamen. Esto es globo pálido. Ahí sí se puede ver. Acá se ve el antemuro, claustro, fíjense, ahí se ve. Seguimos viendo acá el lóbulo de la ínsula, pero acá estamos viendo algo más. Acá tengo tálamo, este corte tiene tálamo. Eso es lo que tienen que acostumbrarse a los cortes, ver si... Por eso tienen un montón de imágenes en las clases que han subido, así que bueno, es cuestión de ir viendo, de practicando un poco, porque seguramente... En el examen escrito pongan alguna imagen con alguna flechita y ustedes tengan que decir, bueno, ¿qué está marcando? ¿Es tálamo, es caudado, es lóbulo de la ínsula, es antemuro? O sea, fíjense que algún corte va a aparecer en el examen, pero seguro. Pero no se preocupen tanto por los números como era antes. Eso se sigue dando todavía sin problema, pero teniendo en cuenta la utilidad de los cortes tomográficos y todo, ya no se habla tanto de corte 4, corte 5, corte 6. Bueno, y un cortecito que se veía antes, que también es un corte, el corte de Charcot, que también es un corte coronal o frontal. Bueno, era el único corte que pasaba a nivel de los cuerpos mamilares. Si leen por ahí corte de Charcot, bueno, es el único corte. Ahí tienen, ahí se ven re bien, ahí los voy a marcar. Es el único cortecito que ahí está en los cuerpos mamilares. Recuerdan que los encontrábamos en la fosa interpeduncular. Bueno, ese era el corte de Charcot, ahí los tienen, ¿ven? El cortecito sería exactamente por ahí, ¿ven? Ahí se los marqué. Entonces, bueno, ahí está pasando, y eso es lo que ven ahí, ese es el único corte. Así que bueno, eso tienen para entretenerse, vean los videos, dedíqueles un ratito largo, pero eso es lo que tienen más o menos que entender de a poquito en las imágenes. Bueno, eso sería entonces lo que corresponde a la clase de cerebro. Espero que no esté el de ustedes como el de esta imagen, y les haya servido un poquito entonces para entender este tema que es un tanto complejo, no vamos a negar que es un tanto complejo. Pero esto es todo lo que corresponde al cerebro, sean ordenaditos para estudiar, y nada más, como siempre,